Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os voy a traer otro caso. Pues bueno, la verdad que no sé qué adjetivo ponerle realmente, ¿no? Porque esto pasa ya de lo espeluznante, ¿no? De lo cruel, de lo explicable como todos, ¿no? Pero este en concreto, más que nada por la forma en la que se produjeron los hechos y bueno, la verdad que siempre ya os digo que cuando se trata de casos en los que hay niños involucrados, pues son cosas que lamentablemente pues cuesta mucho, digamos, narrar de alguna manera, ¿no? Y sin ninguna duda este crimen rompió moldes en ese sentido, sin ninguna duda, porque tela marinera lo que, digamos, bueno, llevó a cabo este hombre que podemos ver aquí y que, bueno, pues se llamaba básicamente David Oubel y que no sé si lo sabéis, pero bueno, es conocido como el parricida de Moraña. Ya os imagináis por qué, ¿no? Me imagino. Entonces, bueno, vamos a hacer como siempre una narración de los hechos y bueno, pues a partir de ahí vamos a hablar de una serie de cosas necesarias, yo creo, en este caso. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos sacar de alguna manera en claro, aunque yo ya os digo que estas cosas son inexplicables a todas luces y da igual cómo lo contemos, que es horrible, ¿no? Horrible. Entonces esa sería básicamente la palabra. No lo podemos decir, ya os digo, de otra manera. Así que bueno, concretamente, como os comento, estamos hablando de, ya os digo, el parricidio de Moraña, que fue perpetrado por este individuo que vemos aquí, David Oubel Renedo, concretamente en el verano de 2015, y que, bueno, constituye un caso de especial relevancia para el estudio del filicidio no psicótico, porque reúne, entre otras cosas, pues lo de siempre, ¿no? Una planificación consciente, una ejecución racional y brutal y una ausencia de alteración mental incapacitante, sin ninguna duda. Las víctimas fueron sus dos hijas, Candela Ubel, de 9 años, y Amaya Ubel, de tan solo 4. En fin, menores que se encontraban, por desgracia, bajo su cuidado en el marco de lo que es un régimen de visitas tras la separación de su pareja en su momento, y la identificación nominal de las víctimas resulta esencial, vale ya no solo por rigor metodológico, sino también para restituir su condición de sujetos y evitar que queden diluidas en una abstracción estadística del crimen. Bueno, como podemos ver aquí, David Oubel era un varón adulto que se había separado de la madre de las niñas, con quien mantenía una relación marcada por el conflicto relacional propio de la ruptura, pero sin antecedentes al menos documentados de violencia directa hacia las menores. Desde el punto de vista biográfico no constaban, digamos, diagnósticos psiquiátricos graves ni conductas previas que hubieran activado mecanismos institucionales de protección, lo cual es algo que se escapa a todo entendimiento, ¿no? Esta ausencia de indicadores visibles refuerza de alguna manera la importancia del análisis estructural de la personalidad y de las dinámicas simbólicas implicadas en el crimen. Digamos que en la cronología de los hechos se nos permite observar con claridad el carácter progresivo y deliberado de la conducta homicida o asesina más bien. En los días previos al crimen, Oubel adquirió distintos fármacos con efectos sedantes, así como los instrumentos que posteriormente utilizaría. Estas acciones previas indican anticipación y planificación, descartando totalmente la hipótesis de un acto impulsivo,
Y por supuesto no se trató de una reacción inmediata ante un conflicto puntual, sino, como os comento, de una conducta preparada con antelación suficiente para organizar lo que son los medios y el contexto. Y esto es de verdad muy duro, pero bueno, es algo que como siempre es necesario. Bueno, pues aquí, aunque así en frío no os lo parezca, digamos que fue el lugar de unos hechos que no se pueden describir más que como totalmente macabros y en fin, yo hay cosas, ya os digo, que no puedo entender. Y entonces vamos a ver esto. El 31 de julio de 2015, las niñas Candela y Amaya pues se encontraban con su padre en el domicilio familiar de Moraña y parece ser que en algún momento de la mañana Oubel le administra a ambas niñas una mezcla de medicamentos, evidentemente con la intención de reducir su nivel de conciencia y su capacidad de defensa, ya me dirás tú, unas niñas de 9 y 4 años, en fin. Esta decisión resulta especialmente relevante desde el punto de vista criminológico y jurídico, ya que implica la creación deliberada de una situación de indefensión en víctimas que por su edad y vínculo filial es que ya se encontraban, como digo, es que en una posición de extrema vulnerabilidad. O sea que es que esto, en fin. Antes de ejecutar el crimen, David realizó una llamada telefónica a la madre de las niñas, no falla. En esta comunicación le anunció su intención, ya hay que ser hijo de la GP y malnacido, su intención de matar a Candela y Amaya, así como la posibilidad de quitarse la vida posteriormente. Lo de siempre, quítate la vida primero, pedazo de cabrón. Este momento constituye un punto clave en la cronología, ya que transforma el asesinato en un acto relacional y simbólico, es decir, violencia vicaria básicamente. Porque la llamada no buscaba auxilio ni mediación, sino imponer a la madre la anticipación del daño, situándola en una posición de impotencia absoluta que no me quiero ni imaginar lo que se tiene que sentir ante semejante barbaridad. Aunque la alerta sí que es verdad que permitió la movilización de las fuerzas de seguridad, la intervención, como este individuo tenía planeado, ya la llamó cuando la llamó, pues no llegó a tiempo para impedir el fatal desenlace. Entonces, efectivamente, tras la llamada de manera inmediata, cuando ya las niñas estaban drogas, llevó a cabo el asesinato de sus dos hijas. Pero además, tela cómo lo hizo. La secuencia de los hechos indica que una de las niñas recuperó parcialmente la consciencia, lo que obligó al autor a persistir en su conducta para completar el acto. Este elemento cronológico refuerza la interpretación de esa determinación firme y control conductual incompatible con un estado de arrebato emocional o confusión mental, por supuesto. El crimen no se detuvo ante la evidencia directa del sufrimiento, lo que aporta información relevante sobre la estructura empática del agresor, que era absolutamente cero. Una vez consumados los asesinatos, de los que hablaremos por desgracia un poquito más concretamente con posterioridad, este individuo permaneció en el domicilio hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. Pese a haberlo insinuado previamente, no se quitó la vida, qué raro, y fue detenido con vida. El comportamiento posterior a la detención se caracterizó por una actitud funcional, sin manifestaciones emocionales, acordes con la magnitud del daño causado. Y este tramo final de la cronología es fundamental para el análisis forense porque permite observar la continuidad del funcionamiento psicológico tanto antes como después del crimen, sin que haya ningún tipo de indicio de colapso psíquico, por supuesto, para un psicópata de estas características. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la secuencia temporal completa revela una conducta orientada a un objetivo claro, sostenido en el tiempo y ejecutado sin interrupciones internas significativas.
La planificación previa, la llamada telefónica, la ejecución y la conducta posterior conforman un continuo coherente, lo que de alguna manera pues respalda la conclusión pericial de imputabilidad plena, por supuesto. Es decir, que en ningún momento se detectaron ni delirios, ni alucinaciones, ni alteraciones cognitivas que pudieran haber interferido en la comprensión, y vuelvo a repetir, estas cosas nunca jamás tendrán comprensión, y mucho menos justificación de la realidad o de la capacidad de autodeterminación. El análisis de la motivación no puede desligarse de esta cronología, porque el crimen no surge, digamos, de un conflicto inmediato con las niñas, sino de una dinámica relacional adulta en la que, como siempre, los pobres niños pagan el pato, Candela y Amaya, que ocupaban, por desgracia, un lugar instrumental. Es decir, la violencia se dirige simbólicamente contra la madre. ¿Cómo no? Utilizando a las hijas como medio para infligir el mayor daño posible. Sobre esto tengo que decir, no obstante, haciendo una pequeña pausa, que el gobierno, y esto lo podemos ver en innumerables artículos y demás, solamente declara el 26% de los filicidios que ocurren en España, y sobre todo saca a la luz los que son llevados a cabo por hombres. Y esto, lo siento si ofendo a alguna persona especialmente feminista, pero es así, o sea, es una realidad. Y sobre todo ahora que se ha puesto tan de moda lo del tema de la violencia vicaria y demás, que ya era hora de alguna manera, pero que tampoco nos confundamos. Es que solo nos enteramos, ya os digo, del 26%. Hay un montón de niños de los que ni siquiera sabemos que son también víctimas de este tipo de violencia, ya sea por parte del padre o de la madre, me da exactamente igual. O sea, aquí lo sagrado, como siempre, son los niños, y a los niños no se les toca jamás. El que se atreva a hacer una cosa así no merece nada que no sea sufrir el resto de su vida miserable, que se aplique la ley carcelaria, porque hay gente que habla de pena de muerte y demás, como se está hablando ahora con el caso de Alex, el vídeo que os traje recientemente. Yo creo que no se trata de una pena de muerte, se trata de, ya os digo, porque eso realmente ya sabemos que tiene una doble moral, por decirlo de alguna manera, y que yo soy la primera que en algunos casos digo, no, desde luego es que hay gente que se lo merece, o sea, se merece morir. Pero bueno, pues sabemos que lo de la pena de muerte se pueden cometer errores, y eso es algo que, bueno, que en fin. Entonces, yo creo que aquí ley carcelaria, yo es lo que he dicho siempre. Entonces, bueno, básicamente, como las niñas eran un instrumento y realmente él a quien quiere hacer daño es a la madre, pero ¿qué tipo de daño puedes querer hacer a alguien como para asesinar de esa forma a tus propias hijas? Bueno, pues este hombre utiliza a las hijas como medio para infligir, como os comento, el mayor daño posible. Ya os digo, patrón característico de la famosa violencia vicaria, aunque en este caso alcanzando además su forma más extrema y definitiva. Bueno, pues aquí tenemos a la exmujer de este penoso individuo, maldito miserable, y bueno, pues como os comento, desde la victimología resulta esencial subrayar que Candela y Amaya no fueron víctimas colaterales, sino víctimas centrales de una violencia que las cosificó y las despojó totalmente de su condición de sujetos, de humanidad. La cronología muestra que no hubo espacio para la protección ni para la intervención efectiva, como todo lo que está planeado a pesar de la llamada, lo que convierte el caso en un ejemplo trágico de los límites estructurales de los sistemas de prevención cuando la peligrosidad se desarrolla, ya os digo, de manera silenciosa y privada, porque esto en un principio ya os digo que no se había dado señales en ningún momento de que algo así pudiese suceder.
En el ámbito jurídico, la reconstrucción temporal de los hechos fue determinante para la calificación del delito como asesinato agravado por parentesco, alevosía, yo diría ensañamiento y especial vulnerabilidad de las víctimas. La sedación previa, la indefensión creada, que ya os digo, ¿qué indefensión? Para una niña de 9 y 4 años que ya están indefensas, que son totalmente vulnerables, y la edad de Candela y Amaya constituyeron elementos centrales en la argumentación de la acusación, por supuesto. La sentencia condenatoria a prisión permanente revisable se apoyó en esta cronología probada que evidenciaba una conducta consciente, reiterada y extremadamente grave. Es decir, este hombre fue condenado, ya tiene que ser grave, a prisión permanente revisable, y luego ya veremos exactamente por qué. O sea, sobre todo, no solamente por el hecho de asesina a tus hijos, a tus propias hijas, sino también por la manera en que lo hizo, ¿no? El impacto social del crimen se explica en parte por la claridad, digamos, con la que la cronología, revela la ruptura absoluta del rol parental. Esta figura del padre, tradicionalmente asociada a la protección, aparece aquí como agente de destrucción planificada, pero de destrucción, vamos, ¿de qué manera? Este quiebre simbólico intensifica la conmoción colectiva y refuerza la percepción de excepcionalidad del caso. En conclusión, la inclusión de la cronología detallada y de los nombres de las víctimas permite comprender de alguna manera, en fin, lo de comprender el parricidio de Moraña no solo como un hecho jurídico, sino como un proceso de violencia estructurada en el tiempo, ya que Candela y Amaya Ubel fueron asesinadas no en un instante de locura, sino en el marco de una secuencia racional que expone con crudeza los riesgos de determinadas configuraciones psicológicas cuando se enfrentan a la pérdida de control y a la ruptura del vínculo. Para la criminología, la psicología forense y el derecho penal, este caso constituye un referente ineludible para el estudio del felicidio consciente y sus devastadoras consecuencias tanto humanas como sociales, porque no solo culminó en ese acto de violencia extrema, sino en un proceso judicial que adquirió una relevancia singular en el sistema español por ser uno de los primeros en los que se aplicó la pena de prisión permanente revisable tras su introducción legislativa, y la secuencia de los hechos desde la planificación previa hasta la conducta posterior del crimen permitió a los órganos judiciales reconstruir con precisión la intencionalidad del autor y, por supuesto, descartar de manera fundada cualquier hipótesis de inimputabilidad. Entonces, tras producirse la detención de este malnacido el 31 de julio del 2015 es cuando se inició la fase de instrucción en el juzgado competente, durante la cual se practicaron diligencias encaminadas a esclarecer tanto la materialidad de los hechos como el estado mental del acusado, algo que se hace siempre. Desde los primeros momentos, este miserable reconoció la autoría del crimen, aunque sin ofrecer una motivación coherente o estructurada, no hacía falta porque ya todos la sabemos, y esta admisión inicial permitió centrar la investigación no en la autoría, que quedó fuera de toda duda, sino en la concurrencia de circunstancias agravantes y en la evaluación de su imputabilidad penal. En fin, me pongo mala solamente de verle el careto a este individuo, pero en fin. Bueno. Durante la instrucción se incorporaron los informes forenses y psiquiátricos que resultaron determinantes para el posterior enjuiciamiento. Los peritos concluyeron que el acusado no padecía, por supuesto, trastorno mental grave que afectara a sus capacidades cognitivas o volitivas en el momento de los hechos, ni antes, ni después, ni nunca,
No se detectaron síntomas psicóticos, delirantes ni alteraciones de la percepción de la realidad y todo lo contrario, se constató que comprendía plenamente la ilicitud de su conducta y que actuó conforme a una planificación consciente que descartaron cualquier eximente completa o incompleta por alteración psíquica, situando el caso en el ámbito de la responsabilidad penal plena. El juicio oral se celebró en la Audiencia Provincial de Pontevedra ante un tribunal del jurado, dada la naturaleza del delito. La celebración del juicio tuvo un fuerte impacto mediático y social, como para no, aunque el desarrollo procesal se ajustó estrictamente a los principios de contradicción, publicidad y presunción de inocencia. En fin. En el acto del juicio, la Fiscalía expuso una reconstrucción detallada de la cronología de los hechos, subrayando precisamente la planificación previa, la sedación de las niñas Candela y Amaya, la llamada telefónica a la madre y la ejecución reiterada del asesinato, y esta secuencia fue presentada, aparte de otras, como prueba inequívoca de alevosía y ensañamiento, así como de la especial vulnerabilidad de las víctimas. La acusación sostuvo que el crimen debía calificarse como asesinato agravado por parentesco y por la condición de menores de edad de las víctimas, muy menores de edad, 9 y 4 años, destacando que la relación paterno-filial implicaba un deber reforzado de protección que fue quebrantado totalmente de manera deliberada, y además que se puso énfasis en la instrumentalización de las hijas dentro de lo que era un conflicto adulto, maldita sea, de verdad, maldita sea, señalando la concurrencia de violencia vicaria como elemento contextual relevante, aunque no tipificado de forma autónoma en el Código Penal en aquellos momentos. La defensa, por su parte, no negó los hechos, como poder negar algo tan evidente, o sea, es que no había ni por dónde cogerlo, pero lo que intentó, porque siempre tienen que intentar algo, claro, introducir la idea de una situación emocional, atención, extrema, derivada de la ruptura conyugal y del deterioro personal del acusado. Pero vamos a ver, o sea, yo de verdad es que no puedo evitar hacer estas paradas. Me indigna profundamente escuchar estas cosas, es decir, ¿cuántas rupturas se producen a lo largo de un año? ¿Cuántas rupturas? ¿Y qué motivación es esa para causarle daño a tus propios hijos? Si alguien me lo puede explicar, porque es lo más ruin, lo más vil, lo más terrible, ¿no? Lo más demoníaco que se puede hacer de alguna manera, de verdad. O sea, es una cosa alucinante. Es que me trae al pairo la situación emocional que tuviera este señor y el deterioro personal. Si se deterioró personalmente fue porque le vino en gana. ¿Vale? Porque el mundo está lleno de personas y de otras mujeres y demás, y se obsesionan, se traumatizan, y lo único que piensan es en hacer daño, porque son malas personas, porque no son humanos, porque, como os digo, los demonios están entre nosotros, y este era uno de ellos. Sin embargo, esta línea argumental no logró desvirtuar las conclusiones, por supuesto, solo faltaría periciales, ni generar duda razonable sobre la imputabilidad. Ya me dirás tú cómo se sintiera el señor después de una ruptura, lo que le iba a importar a un jurado y a un juez y a un fiscal y al Tribunal Supremo y a la madre que lo parió. O sea, es que da exactamente igual. Entonces, evidentemente, la ausencia de un trastorno mental diagnosticable y la coherencia conductual antes, durante y después del crimen debilitaron cualquier intento de atenuación significativa de la responsabilidad penal. Además, durante su declaración, este desgraciado, digamos, mantuvo un discurso evasivo y poco elaborado, sin expresar una motivación clara ni mostrar, por supuesto, ningún tipo de arrepentimiento consistente. Hombre, para hacer lo que hizo. Desde el punto de vista psicológico forense, esta actitud
fue interpretada como congruente con una estructura de personalidad con escasa empatía no ninguna, y tendencia a la minimización emocional del daño causado. Tiene tela. El tribunal valoró negativamente esta falta de asunción moral del acto, aunque sin convertirla en un elemento autónomo de agravación. El jurado evidentemente emitió ese veredicto de culpabilidad, considerando probado que David Zouvel asesinó a sus hijas Candela y Amaya, ya os digo, de forma consciente, voluntaria y con pleno dominio de sus facultades mentales, y por tanto el veredicto recogió de manera expresa la existencia de alevosía al haber creado deliberadamente una situación de indefensión, que hubiese sido alevosía igual, mediante la administración de sedantes, así como la especial gravedad derivada de la edad de las víctimas y del vínculo de parentesco. Por tanto, la sentencia, dictada en 2017, como os comento, a través de la Audiencia Provincial de Pontevedra, le impone a David Zouvel la prisión permanente revisable por el asesinato de sus dos hijas. O sea, lo único que hace falta es que no le pongan una celda de aislamiento, no como al Bretón, la Ana Julia y demás. La resolución judicial subrayó que se trataba de uno de los supuestos más graves previstos en el ordenamiento jurídico español, sin ninguna duda. O sea, siempre que las víctimas sean niños, estamos hablando de los delitos más graves, que no os quepa duda. Tanto por el número de víctimas como por la quiebra absoluta del deber de protección inherente a la paternidad. Además de la pena privativa de libertad, se establecieron medidas accesorias como la prohibición de acercamiento y comunicación, solo faltaría, con la madre de las niñas, así como la responsabilidad correspondiente, responsabilidad civil, en concepto de indemnización. Digamos que la sentencia destacó que la prisión permanente revisable no debía interpretarse como una pena automática o meramente simbólica, sino como una respuesta excepcional que estaba reservada a delitos de extrema gravedad en los que concurre una especial peligrosidad del autor. El tribunal señaló que la eventual revisión de la pena quedaba supeditada a la evolución personal del condenado y a la valoración de su reinserción, no me jodas, conforme a los principios constitucionales, aunque subrayó que el daño causado era irreversible. Vamos a ver, en fin. El caso, como os digo, fue recurrido, como ocurre siempre, pero como no podía ser de otra manera, las instancias superiores confirmaron sustancialmente la condena, consolidando el parricidio de Moralla como un precedente relevante, ya os digo, en la aplicación práctica de la prisión permanente revisable. Este aspecto reforzó el impacto del caso en el debate doctrinal y político sobre la legitimidad y eficacia de dicha pena en el sistema penal español. Es que esta gente lo que merece no aparece en ningún código penal, ¿vale? Pero bueno, en fin, no vamos a despotricar demasiado. Entonces, bueno, en términos criminológicos y sociales, el juicio y la sentencia cerraron, digamos, el proceso penal, pero evidentemente no el debate académico. Es decir, la claridad con la que el tribunal descartó la inimputabilidad y calificó los hechos como asesinato plenamente consciente obligó a confrontar la existencia de una violencia felicida que no puede ser explicada mediante la enfermedad mental. Candela y Amaya fueron reconocidas jurídicamente no solo como víctimas de un delito, sino como el centro de una vulneración extrema del orden jurídico y ético, ¿no? Es que atención a la cara y la mirada de este malnacido, o sea, atención, porque con la mirada lo dice todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, en fin, ya no sé ni lo que estaba diciendo, porque la fase judicial del parricidio de Moralla confirma y refuerza las interpretaciones psicológicas y criminológicas del caso, con cronología aprobada, valoración pericial y el veredicto del jurado, que configura un relato coherente de esa violencia planificada, imputable y agravada por ese vínculo paterno,
si es que a esta persona se les puede llamar padres, porque la integración del juicio en el análisis permite comprender el caso en su totalidad, desde la gestación silenciosa, que ese fue el problema de la violencia, hasta su sanción penal máxima. Es decir, ¿cómo puedes ayudar en un caso que no te imaginas bajo ningún concepto? O sea, este individuo no mostró ninguna señal, como he comentado al principio, de ser capaz de llevar a cabo un acto así, ¿no? tan salvaje. Entonces, desde la gestación silenciosa de la violencia hasta su sanción penal máxima, pasando por la destrucción irreversible, porque fue una destrucción de 2 vidas, por el amor de Dios, de 2 vidas, de 2 niñas pequeñas. Candela y Amaya, cuya centralidad debe mantenerse siempre en el punto de mira y en cualquier aproximación rigurosa al fenómeno del filicidio como tal. Y como os comento, haciendo ya en fin, vamos a entrar un poco ya en lo que es el tema un poquito más desagradable, pero bueno, es que en estos casos es así, o sea, es inevitable, no se trata de morbo, se trata de que entendáis hasta dónde puede llegar la maldad humana, aunque yo creo que ya todo el mundo lo ha entendido, y sobre todo por qué a este señor en particular, si se le puede llamar así, se le aplica esta pena, ¿no? Que digamos que es la máxima pena que te pueden aplicar. Como os comento, los hechos tuvieron lugar el 31 de julio de 2015 en ese municipio, Moraña, durante el tiempo en que este degenerado pues ejercía su derecho de estancia con sus hijas, Candela y Amaya. Entonces, las menores evidentemente se encontraban en el domicilio paterno, en un contexto que hasta ese momento no presentaba signos externos de conflicto inmediato ni de alteración conductual visible, y estos son los más peligrosos. En los días previos, como os comento, este tío pues había llevado a cabo esa serie de acciones preparatorias, como os comento, adquirir esos medicamentos, disponer de una serie de herramientas domésticas, porque es que tela marinera, que posteriormente serían utilizadas y que no fueron ni fortuitas ni simultáneas al crimen, sino realizadas con antelación suficiente, lo que indica una planificación, ya os digo, no solo consciente, sino también progresiva. La mañana de ese 31 de julio, ya cuando estaba en el domicilio, este sinvergüenza le administra a sus hijas Candela y Amaya una mezcla de fármacos, ya os digo, para reducir su nivel de conciencia y su capacidad de reacción, y además esta administración se realiza de manera engañosa, digamos integrada como en una rutina cotidiana, sin generar alarma inmediata en las menores. ¿Pero qué alarma? O sea, ¿vosotros pensáis de verdad que una niña, la de 9, bueno, pero la de 4, o sea, ya me dirás tú qué alarma? Entonces este acto tuvo como objetivo crear, ya os digo, una situación de indefensión que ya existía de por sí, elemento que posteriormente sería clave para la valoración jurídica de los hechos. Como os comento, antes de llevar a cabo el crimen, realiza una llamada telefónica con toda su mala fe y toda como vemos aquí esta mirada, que es que dan ganas de, en fin. Y llama a la madre y le informa, ya os digo, con toda su calma: no voy a matar a Candela y Amaya y posteriormente me voy a quitar del medio. Maldito, quítate del medio, primero quítate del medio. Nadie te va a echar de menos. Eres una lacra, pudres, eres uno de las patatas podridas de esta sociedad, que ya está de por sí contaminada y llena de mala gente y en fin. Estas conductas previas, ya os digo, fueron realizadas con antelación suficiente y, como os comento, es que engañar a las niñas, o sea, ya me dirás tú, este caso tuvo como objetivo, digamos, ya os digo, crear una situación que posteriormente sería clave en la valoración de los hechos, pero bueno,
le cuenta a la madre lo que va a hacer. Además, evidentemente, esta llamada, ya os digo, es que no tuvo como finalidad en ningún momento solicitar ayuda ni evitar el desenlace. O sea, lo hizo ya calculando el tiempo y dando por hecho que la madre iba a llamar a las autoridades. Eso no tengáis ninguna duda, ¿no? Entonces, su intención realmente fue comunicar anticipadamente el daño que iba a causar para causar ese sufrimiento tan grande que se debe de sentir en estos casos, que no me lo quiero ni imaginar. Y que lo hacen ya con esa saña, con esa maldad, con esa te voy a destrozar la vida. Y así es, así es. Y ya os digo, aunque la madre alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad que se desplazaron al domicilio, ya os digo, como él ya sabía, evidentemente si no, nunca lo habría hecho, no lograron llegar a tiempo para impedir los hechos. Fue inmediatamente tras la llamada, como os había comentado, que lleva a cabo el asesinato y la secuencia indica básicamente que, como os he comentado, es que encima los efectos de estos sedantes no fueron completos. Y bueno, siento tener que mostrar estas imágenes, pero bueno, creo que en este caso es necesario. Aquí vemos a la madre tirada en el suelo, llorando, desesperada, en fin, y a familiares. Una cosa brutal, ¿no? Y básicamente ya os digo que a pesar de que el efecto no fue completo, le dio exactamente igual y persistió en su conducta de consumar el crimen. Y parece que no, pero este dato resulta especialmente relevante porque demuestra que el autor, ya os digo, es que no desiste ante la resistencia ni ante la evidencia directa del sufrimiento de esas niñas, manteniendo el control de la situación hasta el final, como no podía ser de otra manera con niñas de esa edad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues aquí está el tema de la cuestión realmente, ¿no? Entonces es una cosa complicada realmente, porque la manera que empleó, digamos, para asesinar a las niñas una vez que las había drogado de alguna manera, pues sin ninguna duda fue brutal. O sea, fue brutal. O sea, anda que no hay maneras que tuvo que utilizar, pues ya os digo, una cosa alucinante, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, perdonad, pero este tema cuesta. Básicamente, tras haberles hecho beber a sus hijas agua de una botella en la que precisamente había introducido este cóctel de fármacos, entre los que se encontraban nordiazepam, oxazepam y tizanidina, para adormecerlas o al menos lograr que estuviesen con un nivel bajo de conciencia. Esto en ningún momento os creáis que le quita gravedad a los hechos, ¿eh? Y fue concretamente esa mañana entre las 8:30 y las 11 de la mañana. Y acto seguido se aproxima nada más y nada menos que con una sierra eléctrica radial a su hija menor, Amaya, con una sierra eléctrica radial. Habéis escuchado bien. A su hija pequeña que estaba dormida y con la sierra le produjo, según el escrito del fiscal, madre de Dios, qué barbaridad, varios cortes muy profundos a la altura del cuello y unos instantes después finalizó la incisión en el cuello con un arma blanca monocortante, un cuchillo de cocina, con la que le ocasionó el degüello y la muerte inmediata. ¿Pero qué inmediata? Si es que tuvo que degollarla. Pero, o sea, ¿habéis visto algo igual? O sea, conocemos un montón de felicidios, todos son unos hijos de la GP, todos son unos malnacidos que merecen lo peor que haya en este universo de malnacidos.
pero ya lo de este individuo pasa de todo lo que está escrito, vamos. O sea, es que menuda manera, qué necesidad había, por el amor de Dios, y lo digo como manera de hablar, de utilizar ese método tan... madre mía. Así asesinó este monstruo a su hija menor, Amaya, una niña de 4 años. Pero en la casa también estaba Candela, la de 9. Y volvemos a reproducir textualmente lo que dice el fiscal. El homicida asesino se dirigió con la sierra eléctrica y el cuchillo de cocina a la habitación donde se encontraba su otra hija, a quien ató previamente con una cinta americana, puesto que presentaba un elevado nivel de conciencia, ya que no le habían hecho casi efecto los fármacos ingeridos. ¡Qué barbaridad! Una vez atada, le produjo varios cortes muy profundos con la sierra eléctrica, la cual mantuvo encendida a la altura del cuello. O sea, madre mía, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Tuvo que forcejear con la niña, que por un instante logró liberarse de la cinta americana con una de sus manos e intentó darse la vuelta y huir. Pero en ese momento el padre finalizó la incisión en el cuello con la sierra eléctrica en marcha. O sea, es que... Y el cuchillo de cocina, para que luego digamos películas, La Matanza de Texas, y ya vemos y tal, bueno, esto es una película y tal, y una mierda es una película. ¿Vale? O sea, y una mierda es una película. Perdonad que lo diga así, pero es que es muy fuerte. Es muy fuerte, de verdad, O sea, ya hay que ser... Es que lo de mala persona se queda corto con esta gente. Es que no se puede decir que fuese una mala persona. Es que esto era el demonio, pero vamos, es que... en fin, no hay adjetivos. No hay adjetivos. Joder, es que vaya tela, macho. Vaya tela. Vaya tela. Es que fue una persecución. Y luego encima... el hecho de que late con cinta americana, la niña totalmente consciente de lo que está haciendo su padre. Habiendo, vete tú a saber, escuchado que, o sea, los ruidos de los gritos de su hermana. Atarla como si fuese el típico secuestro militar este que hace la gente está perturbada a periodistas y demás. O sea, una auténtica barbaridad. Estando totalmente consciente, y ni eso le impidió la crueldad profunda de llevar a cabo este acto. Y ya os digo, con nada más y nada menos que una puñetera sierra eléctrica, oye. Es que manda huevos. Pero es que encima no le basta con eso. Es que encima termina de degollarlas con un cuchillo de cocina. O sea, es que forcejeando con la pobre niña que intentó, claro, o sea, la niña tenía que estar aterrada. No me puedo ni imaginar lo que tuvieron que pasar. No me lo quiero ni imaginar, sobre todo la niña de 9 años. Los forenses contaron en el juicio que Candela tenía hasta 10 cortes distintos y que, como os comento, su malnacido padre, que no merece ese nombre, la remata, es que, en fin, con el cuchillo, porque la sierra se enganchó en la camiseta de la niña. ¡Qué barbaridad! Se fue al cuarto de baño, se hizo
unos cortes superficiales en las muñecas, se sirvió una ginebra, se metió en la bañera y esperó la llegada de alguien a la casa porque ya lo tenía todo previsto, el sinvergüenza, este mal nacido, maldito. Esta gente no me diréis que estoy fomentando la violencia porque la fomento y yo también de manera plenamente consciente y plenamente convencida de lo que merece este individuo, ¿vale? Porque no lo voy a decir aquí. Pero digamos que lo que hacían los romanos se queda corto para lo que merecía este individuo, ¿eh? O la Inquisición, por ejemplo. Si el asesinato de las dos niñas es horrendo, los actos preparatorios quizás sean aún peores. Porque ya os digo, es que no actuó ni mucho menos en un razo de locura. El día del crimen era el último que Amaya y Candela iban a pasar con su padre, que tenía que entregar a las niñas a su madre a la mañana siguiente. El día de los asesinatos es cuando compra esa sierra, ese mismo día, una sierra radial, en Eladio Bricotiendas por 60 euros, que además se permitió bromear con el dependiente, al que le insistió en que quería una herramienta de primera calidad. Y le preguntó, atención, si cortaba dedos y si se ofrecía a probarla. Esa sierra fue el arma que empleó para matar a sus hijas, pero ese no fue el único acto preparatorio. Envió 2 cartas, una a su prima Pilar y a su entonces pareja, un hombre llamado Jorge, al que preguntó su dirección exacta con la excusa de que le iba a enviar una documentación relativa a sus perros. Además, envió estas cartas por correo certificado, calculando que llegarían a sus destinatarios durante la mañana en la que él había decidido matar a sus hijas. Se ponen los pelos como escarpias, pero como escarpias, y a quien no se le pongan, digo como decía Robe. O sea, si hay alguien que no se emociona escuchando este tipo de historias, de verdad, o sea, es alucinante, terrible. Y digamos, bueno, la madre es esta, ¿vale? Digamos que estas cartas además quizás sean el mejor retrato de este asesino. Jorge, porque sí, porque estaba con un hombre, el hombre con el que llevaba algo más de un año de relación, no recibió la carta antes de enterarse de la tragedia que había protagonizado su novio. La noche antes del crimen le dijo por teléfono que no pensaba ir a trabajar al día siguiente. En su carta a Jorge, este miserable le enviaba su iPhone con cargador, le confirmaba la compra de un colchón y el cambio de titularidad de los perros y de los planes de pensiones, los cuales le cedió. Y las únicas palabras que tuvo para sus hijas con estas cartas fue: al final la presión me venció, me llevo conmigo parte de lo que más quiero. Ay, madre. Anunciando que se iba a quitar la vida, algo que no cumplió aún. Encima intentando dar pena, narcisista, psicópata, en fin. Y quien sí que recibió esta carta fue su prima Pilar, que la recibió a tiempo. Y es una mujer, digamos, con la que este Oubel tenía una muy buena relación, más allá de su parentesco. Recibió la carta eso de las 10:30 de la mañana, es decir, probablemente cuando se estaban produciendo un poquito después de que se produjesen los hechos como tal. Y al leerla pensó que pasaba algo muy grave. Así que llamó a su primo y este le dijo que estaba en Oporto con las niñas. Pero la mujer no se lo debió creer porque se fue a la casa de Moraña con su marido y su hijo, aunque no pudieron entrar
con el juego de llaves que tenían, porque, atención, las puertas estaban selladas con pegamento. A esto se le llama, pero vamos, premeditación, pero premeditación. Y fueron los agentes de la Guardia Civil los únicos que lograron acceder a la vivienda y descubrir el horror, porque eso es la casa de los terrores, de la maldad más absoluta. Y leamos textualmente partes de la carta. Sé que no estoy en situación de poder pedir nada, pero no quiero duelo. No quiero falsos hipócritas ese día. Y es que hablaba sobre él, es decir, sobre su propia vida. Ya me dirás qué mentalidad tenía el malnacido, ¿eh? Porque la muerte será el regalo que pondré al presente de mi vida. Claro, además, visto lo ocurrido en la casa, se permite el tío hacer una broma macabra. Puedes venir a mi casa, que es la tuya, y coger lo que quieras. Televisión, aspiradora, limpiacristales, G. La madre que lo parió. Junto a la misma, David le enviaba a su prima las llaves de su coche como regalo para su hijo y terminaba la carta con un mensaje terrible. No te preguntes por qué no lo viste venir. Recuerda que soy muy buen actor. Un beso, gracias. ¿Alguien tiene palabras? Porque yo me quedo sin ellas, O sea, yo me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras ante tal perturbación humana. Bueno, aunque no lo creáis, mientras estoy cambiando de fotos me tomo mis minutos de respiración, de hacer ejercicio, pues para controlar mi propia ansiedad, ¿no? Entonces, claro, es que todo esto pasó antes del crimen. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo se comportó este individuo? Pues bueno, en primer lugar fue trasladado a un hospital para atenderle de los cortes superficiales que se hizo en los brazos. Me voy a callar. Después fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, donde la primera noche durmió de un tirón. Atención, durmió de un tirón, repito. Y a la mañana siguiente desayunó tranquilamente. Incluso se permitió bromear con los agentes, a los que llegó a decir: hay quien hay que matar para conseguir un cigarro. Nunca desde su detención se le ha visto un ápice de ansiedad, de arrepentimiento, ni en la cárcel de Alhama, donde estuvo en un primer momento, ni en la Mansilla de las Mulas, donde ha pasado la mayor parte del tiempo que lleva encarcelado. Y esto es lo que más me duele, lo que más me jode, lo que más me toca la moral, siempre en la enfermería para protegerlo del resto de internos. Me disfrazo de enfermero, fíjate lo que te digo. Me disfrazo de enfermero, incluso siendo el propio enfermero, porque un error lo tiene cualquiera. Lo cierto es que nunca ha declarado ni ante la Guardia Civil ni ante el juez instructor. Fue en el juicio que se celebró en su momento cuando se lo oyó por primera vez. El fiscal leyó su relato de hechos y le preguntó por ellos y se limitó a decir: reconozco todos los hechos de los que me acusa el fiscal, todos los que ha mencionado. He hecho algo cuando estaba en una situación límite y de lo que me arrepiento y que ya no tengo manera de solucionar. Manda cojones que aún encima diga el tío esto después de todo lo que estamos viendo. Después reconoció, además, él mismo, o sea, como no necesitaba ninguna revisión psiquiátrica, que no tenía ninguna enfermedad mental, echando por tierra además la línea de defensa de su abogado, que acabó el juicio adhiriéndose a la petición del fiscal y pidiendo prisión permanente para su cliente. Y esto lo hace un abogado, no me extraña, pero si es que por eso os digo. O sea,
es que ya tiene que ser, ya tenía que sentir ese abogado un desprecio ante este tipo de individuo. Que ya os digo que es que el tío, o sea, siendo abogado dijo, mira, este hombre, o sea, lo mínimo que merece, y lo que se les pasaría por la cabeza como a todos, lo que se les pasaría a la cabeza. Nadie ha podido contestar a la pregunta de por qué mató a sus hijas. Yo creo que ha quedado bastante claro, porque era un malnacido, era una mala persona, no tenía empatía, era un psicópata y quería hacerle daño a su mujer, punto y pelota. Lo único que podemos hacer es trasladarte a ti y a todos los oyentes lo que dijeron los psiquiatras, al que defendieron como un hombre, al que definieron, perdón, como un hombre frío y sin empatía, pero que no es un loco. Es un psicópata con una percepción diferente de lo que ha pasado y con afán de notoriedad, porque aún encima eso, o sea, él habla, como os dais cuenta en las cartas, sobre él, sobre su tal, sobre lo que voy a hacer y tal, como para aún encima dar pena yendo de víctima después de lo que has hecho. Pedazo de podrido, ¿sabes? Y sobre la posible motivación, no se ha podido encajar la hipótesis, según ellos, de un posible caso de violencia de género proyectado en las niñas para provocar el dolor de su madre. Desde un punto de vista psicológico y humano es inexplicable, es obra de un sádico, desde luego, o sea, y no parece claro que hubiese intención de venganza hacia su expareja, porque no había una conflictividad seria entre ambos progenitores, dicen textualmente los que le hicieron el análisis psicológico y psiquiátrico. Entonces, ¿hasta qué punto este hombre hizo eso? Porque le apetecía, porque era un psicópata. Y aparte, si puede causarle daño a la madre, pues también porque como los psicópatas disfrutan haciendo daño, pues ya me dirás tú, ¿no? Digo yo, no sé, o sea, en fin, o sea, yo alucino cómo se puede utilizar semejante violencia sobre unas niñas, sobre cualquier persona, pero especialmente por unas niñas. Hacer todo esto que hizo, ya os digo, tanto antes como después. Y pensar que hay una motivación cuando en realidad no la hay. Señores, no la hay. Este señor, como se ve en las fotos, o es que se ve en la cara, en la forma de mirar y tal, es que, o sea, ya tiene esa cara de mala persona de narices y además que el tío tenía la intención inequívoca, pero vamos, de matar, pero tanto como para que el abogado, ya os digo, al final dijese, no, sí, o sea, prisión permanente revisable para este tío. Entonces, aquí nos preguntamos, a preguntas sobre la acusación particular, el acusado reconoció que realizaba estas manifestaciones libremente y sin coacciones, estas barbaridades en las que se permite incluso bromear y demás. ¿En qué cambia este reconocimiento de los hechos la tesis que sostiene la Fiscalía y que defiende una condena de prisión permanente revisable para el acusado? Como señaló el fiscal correspondiente, en nada. El representante del Ministerio Público se mostró cauto y aseguró que no voy a anticiparme yo al veredicto del jurado, reconociendo que lo cierto es que cuando alguien asume los hechos de una manera tan palmaria, lógicamente el veredicto está bastante condicionado. En cualquier caso, el jurado deberá valorar todas las pruebas, incluyendo la exposición de los peritos que se celebró en su momento y llegar a una conclusión tras valorar todas las pruebas, que es una conclusión inmediata, por supuesto, en este caso. Vamos, una de ellas, una más, que es entre otras el interrogatorio que se le hace al acusado y en el que en todo momento dice, sí, yo hice esto, tal, no sé qué, patatín, patatán, patatán. Entonces, se le reclama, ya os digo, junto a la acusación particular que ejerce la madre de las niñas, la pena de prisión permanente revisable por esos 2 delitos de asesinato, además, que ya me dirás tú, de una orden de alejamiento de la madre de las niñas por espacio de 30 años y que ésta sea indemnizada. Y aquí también, perdonad, pero es que es una cosa ponerle precio a unas vidas de unos niños de 245.000 míseros euros,
una mujer, la madre de las dos víctimas, que ha decidido no seguir el juicio contra su exmarido y que para evitar su sufrimiento también se prescindió de su declaración como testigo en el juicio. Entonces, se tuvieron que prestar a declarar otras 10 personas, entre ellas la prima famosa de este tipo, el marido y el hijo de esta, que fueron los primeros que llegaron a la casa, intentaron abrir, aunque esta estaba, como os comento, y demás, pero fueron por miedo a que este tipo se quitara la vida, claro. Y que dice que matase a sus dos hijas era algo que a mí no se me pasaba por la cabeza, dice la prima, evidentemente. Por desgracia, cuando llegan al piso y llega la Guardia Civil y logra vencer los numerosos obstáculos que había puesto para impedir la entrada a la vivienda, cerrando, ya os digo, con pegamento y silicona, y atravesando su vehículo tras el portalón de la vivienda, es cuando se descubre con horror el escenario de sangre en el que yacían las dos niñas tras ser degolladas con la radial. Así que lo siento, pero ya no puedo seguir contándoos mucho más porque no puedo. O sea, no puedo, estas cosas me superan, me trauman, así que, bueno, creo que ya he contado lo suficiente. Así que, bueno, no puedo soportar el careto que tiene. No sé si podéis observar, pero como perfiladora yo en la primera imagen veo incluso un pequeño ademán de sonrisa irónica, ¿no?, en su cara. En fin, no tengo palabras, como digo, y básicamente, bueno, pues tenemos que vivir con este tipo de demonios, cada vez hay más. La humanidad se va a la mierda, hace ya tiempo además, y no hay nada que hacer, no tiene nada que ver con cuestiones políticas, con quién esté en el poder, con quién no. Tiene que ver con que el ser humano es, como ya sabemos, lo peor de lo peor. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no hace falta repetirse. Creo que hay muchas manifestaciones a través de canciones, a través de lecturas, de parajes, donde podemos comprobar estas manifestaciones que no estoy haciendo por hacer, desde luego. Así que, por mi parte, nada más, creo que es suficiente. Vamos a quedarnos con una buena imagen porque está. Bueno, aquí simplemente para que le pongáis cara tenemos al fiscal del caso, que debió de ser, sin ninguna duda, uno de los casos más duros de su vida, porque aunque os parezca mentira, esta gente, fiscales, forenses, criminólogos y demás, también a veces nos encontramos con casos que dices tú, joder, pues este caso para mí fue, o sea, pues eso no quita que son personas al final y estas cosas pues no se les borran en la vida, ya te digo. Aunque no lo parezca, esta es la maravillosa casa de los horrores, porque podría haber sido un lugar de ensueño, desde luego, para cualquiera. No es precisamente la casa de alguien pobre, ya que él se dedicaba a negocios inmobiliarios y le iba muy bien. Fijaos aquí, ¿no?, al final el tamaño, ¿no?, de un ataúd para una niña tan pequeña, tanto de 9 como de 4 años, ¿no? En fin, yo la verdad que pienso en mis sobrinas y me quedo sin palabras. Así que bueno, ya que no tenemos una imagen de las niñas, y en estos casos es como debe de ser también, ¿no?, pues nos vamos a quedar con esta imagen, este reconocimiento que hacen las que todavía son buenas personas, aunque entre ellas nunca se sabe quién se puede encontrar, y haciendo este bonito homenaje, ¿no?, entre otros muchos, como hemos visto, esas manifestaciones que se le hizo a las niñas. Así que nada, por mi parte, nada más, y nos vemos en el próximo vídeo.